Bienvenidos, estimados docentes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, a este nuevo video tutorial. En esta ocasión continuaremos agregando las preguntas a nuestro primer examen parcial. Específicamente estaremos trabajando sobre el tipo de pregunta que se conoce como ensayo. Una de las características de este tipo de pregunta es que la corrección se realiza de forma manual. ¿En qué sentido? En el sentido que las preguntas de tipo ensayo permiten que el alumno escriba directamente su respuesta en un espacio habilitado dentro de la plataforma. Entonces, por ese motivo es que la corrección se realiza de forma manual. Ofrece múltiples opciones, las cuales estaremos explorando a continuación. Entonces, ingresamos primeramente dentro del curso, dentro de nuestro examen, con la edición activada. Luego nos dirigimos hasta el menú del engranaje, editar cuestionario, para continuar con la edición de nuestro cuestionario desde donde nos hemos quedado anteriormente. Luego nos vamos a la opción agregar, una nueva pregunta, y aquí seleccionamos la opción ensayo. Le damos clic en agregar. Aquí le agrego el nombre de la pregunta, pregunta 1 de tipo en, de repente le puedo llamar en, pregunta 1 en, agregar aquí un espaciador, y luego el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, define a la informática, por así decirlo. Define la informática, luego puntuación por defecto 1, retroalimentación general, puedo dejarlo de esta forma. Fíjense que aquí, cuando trabajamos con preguntas de tipo ensayo, podemos aumentar la puntuación por defecto de acuerdo al grado de complejidad de la pregunta o de lo que estemos solicitando. Puntuación por defecto yo puedo dejarlo aquí 1. Luego tenemos las siguientes opciones, en las opciones de respuesta. El formato de respuesta, tenemos aquí las opciones de diferentes tipos de editores, texto sin formato, editor HTML, etc. Yo prefiero siempre dejarlo en la opción editor HTML. Requerir texto es si queremos que el estudiante ingrese un texto o no. ¿Por qué me pregunta esto? Porque también tengo las opciones de trabajar con adjuntos de archivo. Es decir, puedo pedirle al alumno que me adjunte un archivo en vez de estar escribiendo también en esta opción de tipo de pregunta ensayo. Entonces, en esta primera ocasión yo voy a pedir que el alumno introduzca un texto. Esto es el tamaño de la caja para que el alumno pueda escribir. Voy a colocarle aquí 20 líneas. Permitir archivos adjuntos. En esta ocasión no voy a permitir archivos adjuntos. Y nada más a continuación. Luego tengo una opción de plantilla de respuesta, que vamos a ver en la siguiente pregunta. Una información también para el evaluador, por ejemplo los criterios que se van a tener en cuenta o los indicadores de evaluación. Y por último, guardar cambios. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestra primera pregunta de tipo ensayo, con la pregunta define la informática. Si previsualizo esta pregunta, como pueden ver, la plataforma me coloca aquí la pregunta, define la informática, me dice que vale un punto, y fíjense que ya tengo aquí el espacio disponible para poder escribir mi respuesta. Y el alumno ya tiene aquí las diferentes opciones disponibles del editor. Este tipo de pregunta es de calificación manual. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el alumno responda y finalice nuestro horario de examen o se cierre nuestro cuestionario, entonces a partir de ese momento nosotros tendremos que agregarle una calificación de forma manual de acuerdo a las respuestas que ingresó nuestro alumno. Procedo a cerrar esto en este momento. Entonces de esta forma trabajamos con las preguntas de tipo ensayo. Voy a añadir más una pregunta mostrándole la opción de trabajar con las plantillas de respuesta. Pregunta de tipo ensayo. Esta va a ser mi pregunta 2 de tipo ensayo. P2 en. En el enunciado de la pregunta puedo escribir, por ejemplo, puedo pedirle a mi alumno que cite 3 partes del computador. Mejor, voy a cambiar aquí mi pregunta. Voy
a agregarle sobre pidiéndole al alumno que agregue una breve descripción. Realiza una breve descripción de las generaciones de la computadora. Realiza una breve descripción de las generaciones de la computadora. Entonces esta podría ser mi enunciado de la pregunta y puntuación por defecto. Aquí, por ejemplo, si yo indico que de repente tengo 4 generaciones de computadora o 5, entonces podría estar haciéndole valer, por ejemplo, un punto por generación. Supongamos que tengo 5 generaciones, entonces le dejo en puntuación por defecto 5, por ejemplo. Luego aquí le dejo editor HTML, requerí que el estudiante introduzca un texto, tamaño de la caja puedo dejarle 15 líneas o 20, esto es opcional, permitir archivos adjuntos no, plantilla de respuesta. Aquí en plantilla de respuesta yo puedo colocar, por ejemplo, ya indicándole al alumno cuántas generaciones voy a tener en cuenta. Primera generación, 2 puntos, voy a copiar y pegar esto. Segunda, tercera, cuarta, voy a juntarle nada más esto aquí, y quinta generación. De esta forma. Esto yo ya puedo dejarlo de esta forma como una plantilla para que el alumno ya tenga en cuenta las generaciones que va a tener que estar escribiendo. Plantilla para respuesta, información para el evaluador. Puedo colocar aquí en esta pregunta se evaluará a cada generación, o mejor, se puntuará a cada generación con un punto. En esta pregunta se puntuará cada generación con un punto para que se tenga en cuenta cómo evaluar esta pregunta de tipo ensayo. ¿Está bien? Bueno, ya tengo aquí mi plantilla de respuesta. Por último, lo que hago es guardar cambios. Tengo ya aquí mi segunda pregunta. Realizo una breve descripción de las generaciones de la computadora. Le doy clic en visualizar. Y fíjense que ya le aparece lo siguiente para el alumno. Realiza una breve descripción y ya le aparece lo que yo estaré solicitando. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y de esta forma el alumno ya puede proceder a ingresar aquí su respuesta, como pueden ver, de esta forma. ¿Qué pasa? El alumno también puede borrar esto, pero por lo menos el alumno ya tiene un indicio de qué es lo que yo le estoy solicitando para que él tenga en cuenta, de esta forma. Cerrar vista previa. Y aquí le indica cuántos puntos vale esta pregunta. También, como les indiqué, puedo trabajar con preguntas de tipo ensayo, subiendo o solicitando la subida de un archivo. Para eso debo realizar lo siguiente. Una nueva pregunta, ensayo, agregar. En este caso va a ser pregunta 3, de tipo ensayo. El enunciado de repente aquí podría estar solicitando subir de repente ejercicios desarrollados. Supongamos que les estuve dando un ejercicio anterior y que les pido que me suban ahora los ejercicios desarrollados en formato, incluso puedo pedirle aquí ya el formato, en formato PDF, por así decirlo. Subir ejercicios desarrollados en formato PDF, puedo decirle que esto va a valer X puntos dependiendo de qué voy a tener en cuenta. Luego aquí en opciones de respuesta directamente le cambio esto a el texto es opcional
y permitir archivos adjuntos 1, y le indico aquí la cantidad de archivos adjuntos que van a estar enviando los alumnos, 1. Incluso puedo limitar por tipo de archivos aceptados o puedo dejarlo de esta forma. Aquí, por ejemplo, puedo dejarle esto en formato de respuesta sin texto para que definitivamente el alumno no se complique y no piense que tenga que agregar algún tipo de texto. Entonces le dejo de esta forma esta configuración. Formato de respuesta sin texto, permitir archivos adjuntos 1, archivos adjuntos requeridos 1. De esta forma. Aquí puedo agregar las indicaciones para el evaluador, para saber cómo evaluar. Y por último, guardar cambios. Tengo aquí mi tercera pregunta de tipo ensayo, subir ejercicios desarrollados en formato PDF. Si le doy previsualizar, como pueden ver, el alumno ya va a estar viendo esta pregunta de esta forma, subir ejercicios desarrollados en formato PDF, y aquí ya le aparece el espacio para que el alumno pueda arrastrar y soltar el archivo solicitado. Recuerden siempre que el tamaño máximo está limitado de acuerdo a cómo el administrador está configurando la plataforma. Perfecto. Entonces esto se puede también utilizar de esta forma, la opción de preguntas de tipo ensayo. Entonces esto es todo en cuanto a este tipo de pregunta, y antes de finalizar recuerden siempre tener en cuenta el total de calificaciones. Ahora ya me indica que es 12, entonces es bueno actualizarlo también esto a 12 puntos de esta forma. Entonces esto es todo por este momento y nos seguiremos viendo en los siguientes videotutoriales.